Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Bienvenidos al estudio de Primera de Corintios. Estamos en el segundo mensaje de la serie 4, en el capítulo 7 de Primera de Corintios. Y hoy vamos a hablar acerca del deber conyugal. Vamos a leer el pasaje y luego iremos a Dios en oración. Dice ahí la palabra de Dios: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Oremos. Señor y Padre, gracias por esta instrucción que tenemos en este capítulo. Reconocemos, Señor, que el mundo impone sus ideologías, su manera de pensar en nosotros, y si nosotros descuidamos nuestro alimento espiritual de la palabra de Dios, podemos ser fácilmente arrastrados a practicar y a pensar no en términos bíblicos y como consecuencia caer en el error y en el pecado. Así que, Señor, ilumínanos, guíanos, ilústranos, enséñanos, instrúyenos, Señor, con tu santa palabra, pues para eso la inspiraste, en el nombre de Cristo. Amén. En el capítulo 7, como mencionamos en el estudio introductorio de la vez pasada, Pablo escribe sobre el matrimonio y las relaciones sexuales para poner orden por tanta influencia pagana que se había infiltrado en la iglesia de Corinto. Además del ascetismo, la creencia de que al privarse de placer, no solamente en cuanto a gustos de alimentación, de descanso y cosas por el estilo, también de la abstinencia sexual. Ya mencionamos también cómo la corintianización existía y predominaba tanto en Corinto que también se veía en la iglesia. Bien, entonces, como parte de todos estos abusos y vicios y desviaciones que existían en la iglesia de Corinto, Pablo, el primer tema del que trata aquí en 1 Corintios 7 para corregir estos errores es el deber conyugal. Entonces vamos a ver tres aspectos del deber conyugal. Primeramente vamos a ver la razón del deber conyugal. Siguiendo el texto, encontramos en el versículo 1 que Pablo advierte de el peligro que hay en la fornicación por no cumplir el deber conyugal. Dice el versículo 1: en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Aparentemente los corintios, ya sea por mano de algunos otros hermanos que son mencionados aquí en esta epístola, como los de Cloé o probablemente alguien más,
Ya mencionaban este asunto como asunto de preocupación, los corintios. Y entonces, respondiendo a estas inquietudes, responde el apóstol Pablo, sería mejor que el hombre no toque mujer. Y la palabra tocar aquí en griego significa exactamente como lo entendemos en español. Se refiere al contacto sexual, contacto con intenciones, con connotación sexual, porque por supuesto un hermano puede tocar a su hermana, un hijo puede dar un beso a su madre, y hay por supuesto saludos y otros tipos de toque, pero aquí está hablando en él con la connotación sexual. Sería bueno que no hubiera ese tipo de contacto. Pero, dice, a causa de las fornicaciones, el hombre sí necesita tener contacto. Y está hablando aquí del deber conyugal y está introduciendo el tema aquí. Porque, hermanos, Dios nos hizo con ciertas funciones fisiológicas a los seres humanos. Tenemos necesidad de alimento, por supuesto, una de las más obvias, el descanso, otras necesidades fisiológicas que resultan de esto, pero otra necesidad también elemental del ser humano es la necesidad sexual. Pero por causa de las fornicaciones, dice aquí, el hombre no puede mantener una vida de abstencionismo sexual para toda la vida, quizás por épocas, quizás por temporadas. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo seres con la capacidad de reproducción. Y ni estoy capacitado, ni me voy a meter en la cuestión anatómica del hombre y de por qué y con qué frecuencia el hombre necesita satisfacer esta necesidad. Pero enfocándonos más bien al asunto espiritual. Pedir al hombre y esperar del hombre, y cuando digo hombre, obviamente me refiero al género humano en general, pedir que el ser humano se abstenga por toda la vida de las relaciones sexuales que son necesarias para el cuerpo humano, es tanto como pedirle al perro que no ladre, o como pedirle al gato que ladre. Es parte de la naturaleza del perro ladrar. Un gato no ladra, por más que le queramos pedir que ladre. Así que, de la misma manera, es un deseo natural. No hay nada de pecaminoso en tener un deseo sexual, pero por eso Dios ha puesto límites, ha puesto barreras dentro de qué contexto esta satisfacción de la urgencia y necesidad sexual del hombre es perfectamente lícita, y no solamente eso, sino hasta agradable a los ojos de Dios. Y voy a hablar un poquito más de eso más adelante. Pero además de ser un deber conyugal, por causa de las fornicaciones, es un deber. En el versículo 3, Pablo dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. Y es interesante que Pablo no establece aquí ningún antecedente, ningún fundamento para tratar de convencer
a los corintios de que esto es un deber, porque lo da por hecho, lo da como por sobreentendido de que ellos saben que esto es un deber. Aunque más adelante dice en el versículo 6 que él escribía esto por concesión, no por mandamiento, está dando por hecho que ellos entendían que hay esta responsabilidad, este deber implícito en el matrimonio, porque para eso lo estableció Dios. La Biblia dice en Génesis 1:28 que cuando Dios creó al hombre, hombre y mujer, dice la Biblia, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces aquí está implícito que Dios le dio al ser humano la capacidad de multiplicarse, la capacidad de producir fruto de su misma especie, o sea, de propagar la especie humana. Eso se refiere a la relación sexual. Y lo estableció como un hombre y una mujer, contrario a lo que estamos viendo en nuestra época, de cómo la sociedad quiere invertir el orden, trastocar el orden que Dios estableció para ello. Y vamos a ir tocando estos puntos en mayor detalle más adelante, pero es una necesidad, pero también es un deber. Además, aquí Pablo habla en el versículo 4 que es porque hay una pertenencia mutua. Dice el versículo 4, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Entonces, no solamente el hombre es dueño del cuerpo de su esposa, en cuanto a las relaciones sexuales, sino al revés también, porque especialmente en nuestra cultura latinoamericana se cree que por alguna razón el hombre es libre y la mujer no lo es, y no es así. La pertenencia es mutua, y hablaré una vez más sobre este tema, pero la última razón del por qué hay que cumplir el deber conyugal lo menciona Pablo aquí en el versículo 5, por la incontinencia. ¿Qué trae la incontinencia? Dice ahí, no os neguéis uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. No cumplir con este deber, o sea, mantener la incontinencia, da lugar, abre la puerta para ser tentados por Satanás. Muy bien, ahora, ¿cómo se cumple? ¿Cuál es la mecánica del cumplimiento del deber conyugal? Bueno, primeramente ya mencioné que es un deber. Versículo 3, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Y es un deber mutuo. Pero a la misma vez de que es un deber mutuo, necesito mencionar que en las parejas, aún parejas cristianas, el sexo puede ser una herramienta de manipulación. Una manera como un esposo va a castigar a la esposa o al revés. Para lograr que la esposa a veces obtenga lo que quiere en el matrimonio, manipulan al esposo con el sexo, y no debe ser así. Igualmente el hombre.
Entonces, este es un deber mutuo y es por cumplimiento con la disposición y el diseño de Dios mismo. Además, este deber es conyugal y es monógamo, versículo 2. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. En una sociedad en donde mujeres crían hijos de diferentes padres, porque ha perdido el valor, la monogamia, la fidelidad en el matrimonio, el compromiso para toda la vida del matrimonio, y ahora es tan fácil cambiar de parejas como cambiar de ropa o cambiar de casa, cambiar de carro. Aquí Pablo está recordando el principio establecido en Génesis por Dios. Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne, y lo que Dios juntó no lo separa el hombre por ningún motivo, aún por la fornicación, que es una de las razones más populares aún entre cristianos para buscar el divorcio y nuevas nupcias. Eso lo trataremos en detalle en otra ocasión. Dios no aprueba eso, como vamos a ver en un pasaje aquí más adelante. Entonces es un deber conyugal monógamo y es mutuo. Ahora sí, como dije, en nuestra cultura latinoamericana por alguna razón se le excusa al hombre la infidelidad, y aún madres cuyas nueras vienen a reclamarles a sus suegros de por qué el hijo es libidinoso, anda de coscolino, es infiel y anda de mujer en mujer como pájaro de flor en flor. Madres mismas, mujeres mismas dicen, pues es hombre, es hombre. Y como que al decir esto, estuviera justificada la infidelidad, la poligamia, la fornicación o el adulterio. Ninguna de esas cosas es justificada delante de Dios. El deber conyugal monógamo es mutuo. Tanto el hombre le debe fidelidad a la mujer como la mujer al hombre, de acuerdo a los estatutos de Dios. Porque además este deber conyugal debe ser considerado desde el punto de vista de que es propiedad ajena. Otra vez, versículo 4. Dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. Entonces, eso no quiere decir que el hombre, por ser dueño del cuerpo de la mujer, le va a obligar a hacer cosas que vayan también en contra de los principios de Dios. No, como en ciertas culturas que se comparten parejas y desviaciones paganas, aborrecidas por Dios como esas. Pero es el deber de someterse. Aquí está hablando de un sometimiento a la otra persona, porque uno no se pertenece a sí mismo. Entonces no está hablando aquí de una esclavitud en la que la voluntad de la otra parte no cuenta, pero está diciendo tu pareja tiene derecho sobre tu cuerpo como tú lo tienes sobre el de tu pareja. Ahora, esto del cuerpo y el deber conyugal está establecido a través de la Biblia en muchas partes, de que esta es la manera, el sexo, como Dios diseñó que el hombre satisfaciera su necesidad sexual. Mire, vamos a Proverbios capítulo 5.
Proverbios capítulo 5, versículos 18 al 20 dice, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Aquí la Biblia está bien clara en cuanto a eso. Entonces, Dios diseñó el matrimonio para que dentro de este marco santo, porque la Biblia dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Hebreos 13:4. Pero a los fornicarios y a los adúlteros juzgará Dios. Entonces Dios diseñó que dentro del marco santo del matrimonio el hombre tenga sus necesidades sexuales perfectamente satisfechas, así como la mujer también. Entonces eso quiere decir que uno debe cuidar, no incitar a otras personas, no provocar, no tentar a las otras personas en su manera de vestir, sobre todo la mujer. La mujer es más susceptible a atraer las miradas de los hombres. Y al vestirse, la mujer necesita considerar que su cuerpo debe ser codiciado y admirado solamente por un hombre, su esposo. Y por supuesto para honrar a Dios. Y de esa manera, si un cristiano, si una mujer cristiana pensara solamente en este solo punto, sin tomar en cuenta todos los otros principios que enseña la Biblia acerca de vestir con modestia, no con vestidos lujosos, etcétera, como menciona Pedro, este debería ser la única razón suficiente para vestir de una manera que honre al Señor. En segundo lugar, para no provocar la tentación y caer en la fornicación, adulterio o cualquier otra desviación sexual, cuide su trato con las demás personas del sexo opuesto. Sobre todo en cuanto al contacto físico. Mire, repite aquí en el versículo 1, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Y ya dije yo, no tocar mujer dentro de la connotación sexual. Cuide cómo manosea, cómo pasa su mano por el brazo, por la espalda de otra persona. Aún caricias como tocar el cabello, otras partes del cuerpo, el rostro, tomar la mano, quizás a veces para consolar, para traer confort, quizás consuelo a una persona de un sexo hacia el otro, con un abrazo. Quizás la intención no es mala, pero puede conducir. Entonces, por esa razón, la mujer debe darse a respetar y no permitir que cualquiera del sexo opuesto se acerque, la toque de ninguna manera. Y de igual modo, el hombre necesita cuidar sus manos, necesita mantener ese cerco de protección, de santidad de su relación con su esposa, no tocando, ni dando a entender nada en su toque, en su trato con las personas del otro sexo, algo que puede ser usado por Satanás para caer en tentación. Y una tercera cosa que recomiendo para las parejas es cuide
su confidencialidad. En otras palabras, no busque, parecería que esto es ridículo y que estuviera perfectamente sobreentendido y que no se debe hacer, pero necesito decirlo. Cuide a quien le cuenta sus problemas, especialmente problemas maritales. No busque a una persona del sexo opuesto. Y no tengo ni siquiera que darle un ejemplo, pero esto ocurre todos los días. Mujeres en el área de trabajo, en la oficina, en la fábrica, cuando tienen problemas en su hogar de cualquier tipo, con el esposo, y otro hombre se compadece, se acerca a la mujer, y la mujer empieza a confiar, a revelar los secretos del matrimonio. Empieza a haber una identificación, un sentimiento de aprecio, de cariño, de lástima, quizás al principio, que lleva fácilmente a algo más. Muchos matrimonios se han disuelto por causa de que el hombre o la mujer va a contarle sus problemas a alguien más, casado o no, quizás a veces casados ya también, y se desbaratan dos hogares por causa de no mantener esta confidencialidad. Recuerdo el caso de un hombre que todos los días en Chicago tomaba el tren para ir a trabajar. Había una estación donde tenía que parar y transbordar y tomar otro tren. En esa parada, él notó que había una mujer, después de tantos días seguir la misma rutina, había una mujer no de mal parecer. Y en una ocasión empezaron a hablar. Se sentaron ahí mientras esperaban sus respectivos trenes. Después él tuvo problemas en su matrimonio, no sé exactamente de qué tipo, pero ya que había comenzado esta amistad con esta mujer, le confió estos problemas. Y como siempre, ¿verdad? La tercera persona parece más comprensiva, parece como si pudiera identificarse más con ella que con su propia pareja, y al fin de cuentas, después de semanas y meses de esta relación ilícita, de confianza, de intimarse sus problemas matrimoniales, este hombre se divorcia de su mujer, abandona a sus hijos, se va tras esta otra mujer y desbarató su hogar. ¿Cuántos casos así? Estoy seguro que usted sabrá de muchos así. Así que tome estos consejos en cuenta. La única razón por la que Pablo dice aquí que debería tomarse un receso en su deber conyugal, o sea, de tener abstinencia, es por motivos espirituales. Versículo 5 dice aquí: no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Entonces, primero hablamos acerca de la razón del deber conyugal, la mecánica del deber conyugal, y tercero, vamos a ver las bendiciones de cumplir el deber conyugal. En primer lugar, vuelvo a reiterar, es porque agrada al Señor. Como dije, el sexo fue ideado por Dios, de manera que cuando el hombre y la mujer cumplen con su deber conyugal, están satisfaciendo las necesidades del cónyuge. Yo pienso que Dios sonríe desde el cielo.
Así que todas aquellas personas que menosprecian el matrimonio, que menosprecian la unión legal establecida por Dios y que se refieren al matrimonio como, bueno, es solamente un papelito, lo importante es que nos queremos, y con esa excusa viven en fornicación, porque eso es lo que es. No es un tiempo de prueba para experimentar, a ver si nos vamos a llevar bien, y si nos funciona, nos vamos a casar. No, así no fue diseñado el sexo para ese propósito. El sexo fue ideado por Dios y Dios se deleita, Dios llama hasta el matrimonio, el lecho sin mancilla, agradable a Dios. Otra bendición, además de que honra al Señor, el cumplir con el deber conyugal, es que reduce la posibilidad de caer en pecado. Dice otra vez el versículo 5 al final, dice, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Satanás tienta por la incontinencia. Y no los voy a abrumar con este asunto, pero nosotros sabemos las tragedias que han ocurrido por iglesias como la Iglesia Católica, y necesito mencionarlo por nombre, no es una motivación malsana de mi parte, pero es la iglesia que ha establecido como requisito para que hombres sirvan a Dios en el ministerio del sacerdocio, que deben ser célibes, que deben abstenerse de casarse y por lo tanto de tener esta necesidad urgente en su vida sin ser satisfecha. Como dije al principio, es como pedirle a un perro que no ladre, o es como pedirle a un gato que ladre, va contra naturaleza. En todo el mundo entero hay evidencias de que las iglesias católicas, en países donde han estado los templos católicos, hay pasajes subterráneos que se conectan entre las iglesias, los monasterios, los seminarios, y en algunas de estas ciudades, por ejemplo en la Ciudad de México, en las paredes de esos pasadizos secretos existen las criptas, las catacumbas de fetos abortados por monjas, por mujeres, y no estoy hablando de unos casos aislados, estamos hablando de cientos y miles. En Estados Unidos, la Iglesia Católica ha tenido que indemnizar a familias en millones de dólares por casos de sacerdotes pederastas que han tocado y manoseado a niños acólitos. Esto es un problema grave, esto es un problema en Latinoamérica, especialmente en México y en Chile. Hay demandas, hay inconformidad. ¿Por qué? Porque se le está pidiendo algo al hombre que va contra la naturaleza. Y Pablo habla aquí más abundantemente acerca de esto en este capítulo. Sería mejor, más adelante al final del capítulo dice que el hombre pudiera servir al Señor soltero, porque estando casado se tiene que preocupar de cómo agradar a su mujer, y la mujer se tiene que preocupar de cómo agradar a su marido, y parte de ese agrado es la necesidad sexual, por supuesto. Pero aquí en este pasaje está hablando que por causa de la abstinencia Satanás puede tentar y hacer caer
como lo estamos viendo en esta iglesia, la Iglesia Católica, en aberraciones, abusos, inconformidades, porque no es conforme a lo que Dios manda en la Biblia. Y por último, una de las bendiciones del cumplimiento del deber conyugal es que trae estabilidad al hogar. Trae estabilidad al cónyuge, a su pareja. Trae estabilidad y bendición a sus hijos. Nada más reconfortante para un niño ver las caricias, muestras de amor de su padre hacia su madre. Pero cuánto dolor causa cuando los hijos que van creciendo sorprenden quizás a uno de sus padres, normalmente el padre, acariciando a una mujer que no es su madre, teniendo hijos de otra mujer en otras partes de la ciudad o quizás hasta en otra ciudad. Cuánto dolor y quebrantamiento producen los hijos. Cuánto pesar, que deja cicatrices en el corazón de estos pequeños para toda la vida. Qué bendición que los hijos que han vivido en un hogar monógamo, en donde ha habido fidelidad uno al otro, que han dejado plasmado el ejemplo de que sí se puede vivir una vida monógama, que honre a Dios como Dios lo mandó, como ejemplo para que los hijos formen hogares similares. Se dice que este gran predicador Gypsy Smith, Gypsy también conocido como el gitano Smith, en una reunión de predicación, él pidió que levantaran la mano todos aquellos que habían sido criados por un padre o una madre temerosa de Dios, leyéndoles la Biblia todos los días. Y él dijo, ¿cuántos recuerdan su niñez siendo criados de esta manera, con una mujer piadosa, quizás una madre que enviudó y se dedicó a criar a sus hijos, leyéndoles la Biblia? ¿Cuántos de ustedes fueron criados así, con la Biblia, en un hogar piadoso, por un padre, una madre o por los dos? Y muchas, casi todas las manos se levantaron. Pidió que bajaran las manos. Después les hizo otra pregunta y les dijo, ahora, ¿cuántos de ustedes creen que sus hijos los van a recordar a ustedes como un padre o una madre piadosa que los crió leyéndoles la Biblia, sembrando el amor y el temor de Dios en sus corazones? Y en esta ocasión muy pocas manos se levantaron. Hermanos, es tiempo, especialmente en este tiempo, en donde el hogar ha perdido su claridad, su definición, y está siendo atacado de tantas maneras, y en el que los jóvenes están siendo arrastrados por las filosofías e ideologías del mundo en muchas direcciones. Tener hogares fundamentados en la roca que es Cristo, sobre la palabra de Dios, y que vean que los padres aman a sus hijos, pero se aman uno al otro y se son fieles uno al otro y honran al Señor en su matrimonio, y están haciendo, no perfectos, pero están haciendo todo lo mejor que ellos pueden para criar a su familia la amonestación y el temor del Señor. Oh, que Dios nos dé padres
así, hombres fieles, dedicados a su familia, a su esposa, a sus hijos, y que Dios nos dé mujeres piadosas, castas, temerosas de Dios, que enseñen a otras mujeres a serles fieles a sus maridos, honrando también al Señor. Vamos a orar. Padre, ayúdanos a salvar el matrimonio de esta corriente tan fuerte, de tantas desviaciones en las áreas sexuales, Señor, que están agobiando, que están arrasando con el hogar en este tiempo moderno. Señor, ayúdanos a honrarte en nuestra relación matrimonial. Gracias, Señor, por tu palabra, que también nos enseña acerca de eso. Por Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano. Nos vemos la próxima.